México atrajo un récord de 36.872 millones de dólares de inversión extranjera directa en 2024, lo que implica un aumento de 2.3% frente al dato preliminar de 2023, de acuerdo con datos del Banco de México. En días recientes, el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha presentado importantes avances en materia económica y de inversión, destacando la participación de grandes empresas estadounidenses como Home Depot, quien ha anunciado un nuevo plan de inversión millonaria en el país. Esta nueva estrategia se suma a la inversión que Netflix realizará en producciones mexicanas y en los icónicos estudios Churubusco, así como la implementación de nuevas empresas 100% mexicanas en la industria automotriz y tecnológica, con la llegada de Olinia y la creación de una nueva fábrica de semiconductores. Durante la mañanera del pueblo de este jueves 27 de febrero, la presidenta Sheinbaum, en compañía del director general de la empresa en México, José Antonio Rodríguez Garza, presentaron la nueva estrategia de inversión que habrá en México por parte de Home Depot. Dicha estrategia consistirá en la inversión de 1.300 millones de dólares por parte de la empresa, con la intención de crear nuevas sucursales y generar empleos de forma masiva. El plan contempla un periodo de 3 años, de 2025 a 2028. Durante su presentación, el director de la empresa destacó que la estrategia busca fortalecer una relación comercial de más de 23 años, recordando que la cadena llegó a México en 2001 y actualmente cuenta con 140 sucursales en todo el país, siendo la empresa más importante dentro de su segmento. En la misma presentación, el director Rodríguez Garza detalló que el principal objetivo de esta inversión es crear 5 nuevas sucursales cada año, buscando llegar a las 165 sucursales para 2028. Esta estrategia no solo ayudaría a que Home Depot fortalezca su presencia en el país, sino que además creará 2.000 nuevos empleos directos y más de 10.000 indirectos, fortaleciendo la cifra actual de más de 18.000 empleados, según datos otorgados por Jimena Escobar Juárez, titular de la Unidad de Desarrollo Productivo. Otro de los grandes objetivos de esta inversión es fortalecer la relación con proveedores mexicanos, buscando que para 2028 el porcentaje de productos nacionales que ofrece la marca pase del 85% al 100%. Estos empresarios ven a México como un buen mercado para instalar sus grandes tiendas, dejando a un lado a los Estados Unidos. Bueno, el día de hoy vamos a hacer ahora jueves de inversión, de las inversiones que están llegando a México, que están propuestas para nuestro país y además nos da mucho gusto. Está José Antonio Rodríguez Garza, que es el presidente y director general de Home Depot en México, que viene a anunciar varias inversiones. Erika Díaz Villafranca, que es vicepresidenta de Mercadotecnia, y Roberto Rivapalacio, director de Asuntos Públicos. Entonces le voy a dar la palabra a Jimena, si les parece. Muchas gracias. Buenos días, con su permiso, Presidenta. Bueno, hoy estamos muy contentos de poder anunciar, como lo ha indicado la Presidenta cada jueves, una inversión bastante especial para nosotros. Agradecer a Pepe, a Erika y a Roberto y a todo el equipo de Home Depot que nos ayudó y hizo posible esta inversión. Hoy vamos a estar anunciando una inversión de más de 1.300 millones de dólares que se va a estar llevando a cabo de 2025 a 2028. Ahorita nos van a dar más detalles, como para que lo tengamos un poquito presente. Home Depot está presente hoy en México desde el año 2000 en los 32 estados, genera más de 18,000 empleos y con esta nueva inversión que vamos a estar anunciando el día de hoy se van a generar 2,000 empleos directos y más de 10,000 de empleos indirectos. También esta es una inversión que, como lo ha instruido la Presidenta,
coadyuva y abona al Plan México. Hoy en día Home Depot, el 85% de la proveeduría de Home Depot es contenido nacional. Y lo que se estará buscando con esta nueva inversión es que para 2028 lleguemos a tener el 100% de la proveeduría nacional de todo Home Depot. Entonces, le daríamos la palabra a José Antonio para que pudiera darnos a detalle el anuncio de inversión. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días, señora Presidenta Claudia Sheinbaum, autoridades, medios de comunicación y a todos los mexicanas y mexicanos que nos acompañan. Gracias por el espacio que nos brindan hoy aquí. Si me permite, señora Presidenta, a título personal, pues mi familia, que está formada por mis 2 hijas adolescentes, mi esposa y un servidor, pues estamos muy entusiasmados de verla a usted como la primera mujer presidenta de México. Esto es muy inspirador, sobre todo para mis hijas y sobre todo para todas las mujeres mexicanas, porque usted nos está dando el ejemplo de que no hay límites para llegar lejos en México. Enhorabuena, muchas felicidades y le deseamos el mejor de los éxitos. Pues es un gran honor estar aquí porque hoy traemos una noticia que no solo es histórica para nosotros en Home Depot, sino que refleja la confianza y el compromiso que tenemos en México. Como lo mencionaban ahorita, cuando llegamos nosotros al país a finales del 2000, lo hicimos con este sueño: ofrecer y apoyar a las familias mexicanas con todo lo mejor para la construcción, remodelación y mejoras para sus hogares. Empezamos con tan solo 4 tiendas y 500 asociadas y asociadas en la compañía. Y nuestro escenario más optimista era llegar a tener 50 tiendas en el país. Pero algo increíble sucedió. El concepto de hazlo tú mismo y la propuesta valor de Home Depot, nosotros vimos que fue adoptado con mucho entusiasmo por los mexicanos y las mexicanas. Vimos cómo nuestros clientes se empezaron a empoderar para transformar sus hogares. Y gracias a esta confianza que nos han brindado los clientes en México, hoy estamos en más de 100 ciudades en los 32 estados del país y operamos 140 tiendas y somos más de 18,000 asociados y asociadas en la empresa. Hoy estamos listos para dar el siguiente paso. Por eso me llena de orgullo anunciar que para continuar creciendo y desarrollando al país, para los siguientes años planeamos invertir en México $1,300 millones. Esta inversión refleja lo que hemos estado trabajando por más de 23 años. Lo que tenemos como objetivo es brindar lo mejor para apoyar el bienestar y el desarrollo de los mexicanos y mexicanas en materia de sus hogares e impulsar la vivienda. Continuar nuestra visión y estrategia de retail interconectado para seguir transformando con innovación, valor y calidad el proceso de la construcción y de las mejoras en los hogares de México. También muy importante es generar empleos de calidad, generar oportunidades y crecimientos para nuestros equipos de asociados y sus familias y contribuir a que ellos mejoren su calidad de vida. Y estos compromisos los hacemos en línea con nuestros valores que en general buscamos hacer lo correcto y devolver a nuestras comunidades, siempre poniendo primero a los clientes y asociados. Este plan de inversión contempla abrir en promedio 5 tiendas por año para llegar a 165. Pero no solo se trata de abrir tiendas, como les comentaba, se trata de generar oportunidades y empleo. Hoy en día les comentaba que nosotros generamos más de 18,000 empleos directos en México. Con esta inversión superaremos los 20,000 empleos directos y estimamos que por cada empleo que generamos nosotros en nuestra división de México, se generan 4 adicionales en la economía mexicana. Esto es de gran beneficio para mejorar la calidad de vida de miles de familias en México. El talento mexicano es algo que nos ha permitido llegar lejos y nuestros asociados y asociadas son el corazón y el alma de Home Depot. Son ellos quienes asesoran,
quienes hacen la magia para que cada cliente que entra a una tienda o nos visita nuestro sitio en línea, se le brinde la mejor experiencia y encuentre lo necesario para hacer realidad sus proyectos y sus sueños. Es por eso que para nosotros desarrollar, capacitar y cuidar el bienestar de nuestros equipos es una prioridad. Nosotros tenemos como filosofía de empresa, y ese legado que nos han dejado nuestros fundadores es de: si cuidamos nosotros a nuestros asociados, ellos cuidan a nuestros clientes y todo lo demás se da por sí solo. Por eso aprovecho para agradecer el trabajo y el compromiso de cada uno de los 18,000 mexicanos que trabajan en Home Depot. En nuestra compañía, nuestro pilar es ser la autoridad de producto. Y en México contamos con un catálogo muy extenso de productos para apoyar la construcción, la remodelación y la decoración. Tenemos más de 45,000 o casi ya 50,000 artículos de marcas líderes con la más alta calidad que generan valor y ofrecemos a nuestros mercados en México a precios muy competitivos. Buscamos ser un mejor aliado para los mexicanos que buscan mejorar sus hogares. Les brindamos soluciones accesibles, eficientes, que apoyen a nuestros clientes, ya sean consumidores, profesionales y sobre todo a los clientes de oficio, ya sean eléctricos, plomeros, electricistas o carpinteros o contratistas en general. Nosotros tenemos el objetivo de que ellos hagan un trabajo de calidad y ahorren tiempo y realicen sus proyectos de la mejor manera. La autoridad de productos es gracias a nuestros proveedores. Hoy, como se comentó, el 85% de nuestros productos son de proveedores domésticos aquí en México. Esto es porque nosotros estamos convencidos de lo que está hecho en México es innovador, es de calidad y de valor para millones de familias en México y en el extranjero. Es por eso, señora presidenta, que con esta inversión vamos a identificar, a desarrollar y a integrar aún más proveedores locales a nuestra cadena de valor, no solo para buscar suministro en nuestra operación en México, sino dar acceso también a nuestras tiendas en Estados Unidos y Canadá, fomentando la inversión en el país. Siempre buscamos la manera de evolucionar en conjunto con nuestros clientes. Hoy en día, pues esta era digital que estamos viviendo todos, el comercio electrónico ha transformado la manera que los mexicanos compran. En Home Depot, 7 de cada 10 clientes inician su proceso en nuestro sitio en línea. Por eso hemos apostado por nuestra estrategia de retail interconectado que busca brindar la misma experiencia de compra tanto en tienda como en nuestro sitio en línea. Es por eso que desde el 2012 nosotros apostamos y creo que fuimos pioneros en la industria para lanzar un sitio en línea y tener esta experiencia omnicanal. Actualmente nos posicionamos como el 6º sitio de retail con mayor visitas en México y estas ascienden a 250 millones de visitas. Y para sostener este crecimiento también estamos reforzando nuestra cadena de suministro, que consideramos es de las más grandes en México que utilizamos para manejar estos productos de construcción y de decoración. Hemos ampliado nuestras capacidades en nuestros principales centros logísticos y añadido 8 nuevos nodos logísticos especializados desde Tijuana hasta Cancún. Y esta inversión que estamos anunciando hoy, vamos a continuar reforzando, analizar si necesitamos otras instalaciones, vamos a reforzar los procesos, invertir en tecnología de punta y optimizar nuestra tecnología para garantizar las entregas que sean confiables y rápidas para todos los clientes mexicanos. Y todo este crecimiento e iniciativas deben de ir de la mano de la sostenibilidad. Por eso, hoy casi la mitad de nuestras tiendas ya operan con energía renovable y tenemos programas de reciclaje. Contamos con más de 2,000 productos sustentables que ayudan a las familias mexicanas a ahorrar agua, luz y gas. Y seguiremos ampliando nuestro catálogo de productos ecológicos y reduciendo nuestra huella de carbono.
Nosotros estamos muy comprometidos de ser responsables y garantizar que el futuro en México y en el mundo sea sustentable. Uno de nuestros principales valores es el de devolver a la comunidad, ya que nuestra inversión no solo es en tema económico, sino también es social. Contamos con uno de los programas de voluntariado más grandes en México y hemos hecho más de 8,000 jornadas de voluntariado que las denominamos equipos DIPOT en todo el país, donde apoyamos a la mejora de escuelas, hospitales, centros comunitarios, parques y espacios públicos. Señora Presidenta, de hecho ya hemos tenido el honor de trabajar juntos cuando usted gestionaba como jefa de gobierno en la Ciudad de México, en un equipo DIPO donde reforestamos árboles del bosque de Aragón, uno de los pulmones más importantes de esta ciudad, y ese día fue un gran ejemplo de lo que se puede lograr cuando empresas, gobierno y la sociedad civil trabajan para el beneficio del país. Finalmente, seguiremos apoyando a México en momentos críticos cuando ocurren desastres naturales. Esto lo hacemos en todo Norteamérica y es un tema insignia de Home Depot. Un claro ejemplo de esto fue la respuesta que hicimos tras el paso del devastador huracán Otis en Acapulco y destinamos 26 millones de pesos para apoyar a familias afectadas. Los apoyamos otorgando alimentos y medicinas, pero lo más importante, les dimos la oportunidad de reconstruir sus hogares y restablecer sus vidas. Logramos construir 100 viviendas para familias que perdieron todo. Y con esto les devolvimos el sueño de volver a tener un hogar digno y seguro. Nosotros en Home Depot estamos convencidos de que la vivienda digna transforma vidas y en momentos de crisis es cuando nosotros debemos de estar más presentes. Pues señora Presidenta Sheinbaum, muchas gracias por permitirnos compartir nuestra historia, planes y compromisos para México. Ansiosos y comprometidos para trabajar con usted y su equipo para hacer posible esta inversión y sumarnos al desarrollo de México. Este plan que acabamos de platicar aquí está muy alineado a contribuir a los objetivos del Plan México impulsado por su presidencia. Aprovecho también para agradecer el apoyo y el acompañamiento que usted y su equipo nos han brindado, en especial al secretario Marcelo Ebrard y a su equipo, Jimena Escobedo, Ismael Ortiz, Héctor Ochoa y Carlos Candelaria. Reitero que en Home Depot creemos y estamos comprometidos con México, con su gente, con su enorme potencial. Por eso trabajaremos arduamente para contribuir al desarrollo sostenible del país, generar más empleos, fortalecer proveeduría local, contribuir al crecimiento e impulsar la vivienda. Estamos listos para seguir construyendo juntos un México más fuerte, más próspero y sustentable. Yo estoy convencido de que los mejores años de México y de Home Depot están por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, vamos sobre el tema. A ver, aquí. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo de Grupo Cantón. Preguntarle precisamente a los de Home Depot, ¿por qué estarle apostando al talento en México? ¿Por qué estarle apostando a México? Y sobre todo, ¿por qué estarle apostando al país que ha sido objeto de una campaña negra tratando de debilitar a un gobierno, pero tratando de debilitar también a su gente y a su pueblo? Esa sería mi primera pregunta. Pues buena pregunta, pero la verdad nosotros pues llevamos ya más de 23 años operando en México y pues nuestra filosofía como empresa en Norteamérica es, como les decía, es pues cuidar a nuestros clientes y cuidar a nuestros asociados. En el caso específico de México, nosotros hemos encontrado un recibimiento no solo muy grato de nuestros clientes, porque nos dan una preferencia dado todo el portafolio de servicios y productos que les brindamos, pero también
nuestro equipo aquí en México ha sido un verdadero, digamos, embajador de nuestra cultura en la empresa. Y yo en lo personal creo que el talento mexicano es algo único. Yo diría, somos personas muy comprometidas, somos personas muy eficientes y obviamente contribuimos pues no solo al desarrollo del país, sino también pues al desarrollo de Norteamérica, porque muchos de los productos que nosotros vendemos o los productos que se hacen aquí, pues también van a apoyar a Estados Unidos. Entonces nosotros estamos convencidos como empresa de que el talento mexicano es parte de nuestra cultura y de nuestra familia de asociados y asociadas que tenemos en toda la cadena, que representan pues todo lo que nosotros ofrecemos en el mercado y los valores que como operamos. ¿Usted recomienda ampliamente invertir en México? Totalmente, la verdad nosotros vemos pues desde el punto de vista como corporación, vemos a México con muchas oportunidades, es un mercado emergente para el caso de nuestra industria y creo que se replica en varias industrias, pues realmente hay mucha necesidad de vivienda en este país, no solo en cantidad, sino también hay necesidad de calidad. Y obviamente pues la población en México es una población joven, creciente, y la verdad pues con muchas necesidades y ampliando su poder adquisitivo. Entonces eso es muy atractivo no solo para empresas como nosotros de Home Depot, pero para empresas que quisieran invertir en el país. Mucha oportunidad en el país. Muchas gracias. Y finalmente, doctora, además de lo que pues estos anuncios que vienen haciendo de inversiones a México, ¿cuáles otras empresas más están ustedes esperando que lleguen aquí a invertir, pues que le están empezando a apostar a México a pesar de pues todo el entorno que la ha venido rodeando? Y perdón, pero no dejo de ser reportero, pero eso sería después, si no lo puede contestar después de terminar el segmento, sobre lo del ISSSTE, las marchas que están ocurriendo aquí, pues aquí en el país, del descontento que que están manifestando estos sectores, ¿qué va a pasar? ¿Qué lectura usted le da a esta situación que está pasando? Le pido disculpas, pero no dejo de ser reportero. Muchas gracias. Si quieres, contestamos lo del ISSSTE después. Como saben, el trabajo que está haciendo la Secretaría de Economía, el grupo de empresarias y empresarios que nos ayudan en este consejo que formamos, están trabajando de manera muy fuerte para desarrollar el Plan México. El Plan México tiene que ver con inversiones en México que permitan un desarrollo regional integral. Es decir, que en México se produzca más a partir de empleos bien pagados, bien remunerados y que permitan que las personas que trabajen en estos lugares tengan acceso a los derechos básicos, vivienda, salud, educación. Y eso va a permitir pues que en México haya aún más prosperidad. ¿Cómo atraer a estas inversiones? Pues es este equipo de trabajo, a partir de polos de bienestar, de hablar con las empresas, de ver qué necesitan para poder generar las condiciones de inversión. Home Depot pues es un ejemplo de una empresa que ya está en México y que tiene pensado ampliar su inversión. Y algo muy importante que dijo Jimena, que es que la proveeduría, porque uno pensaría, a ver, lo que se vende en Home Depot, ¿de dónde viene? Pues a lo mejor viene de Asia, viene de otros países. No, el 80% se produce en México. Si logramos que ese porcentaje aumente, pues entonces no solamente es los empleos que se generan, los productos que se venden, las características de esta empresa que ayuda a las y a los mexicanos, sino que además pues se generan más empleos indirectos porque lo que se compra o los productos que ingresan a Home Depot para su comercialización pues se producen también en nuestro país. Entonces esto es parte del Plan México y hay muchas más inversiones que están en el plan para desarrollarse. Sobre el tema. Buenos días, Tere Mora Guillén de Grupo Intermedia.
del Canal 44 de Ciudad Juárez, también de Chihuahua, y del 66 de Mexicali, del 33 de Tijuana. Yo quisiera preguntarle a quien viene por parte de Home Depot, estas acciones de seguridad que esté prendiendo su gestión, Presidenta, ¿qué tanta confiabilidad dan a las inversiones, a las nuevas inversiones en nuestro país? Pues obviamente el país cuenta con retos importantes en materia de seguridad. Usted que nos visita de Juárez, pues nosotros ahí ya llevamos operando desde el 2001 y pues son retos que nosotros nos buscamos adecuar, pero pues a la corporación y a nosotros en México nos da mucho gusto que en la agenda de nuestra señora presidenta pues uno de los temas importantes es combatir los temas de seguridad, porque pues eso tiene una afectación pues no solamente económica a los negocios sino social. Pero yo estoy muy optimista pues de que las acciones que se han estado tomando ahorita, muy puntuales, pues van a brindar mucho estabilidad y fruto y por eso nosotros estamos muy optimistas con este plan de inversión. Muchas gracias, señor. Sobre el tema. Quédese aquí. Me quedo aquí. Gracias. Qué bueno que se quedó ahí, porque la pregunta es para usted, Arturo Pavón, de Chapucero y Efecto Colateral. Es preguntarle de qué manera Home Depot va a aprovechar toda la infraestructura que se va a construir, que ya está ahí, que también se va a construir durante el sexenio de la presidenta Sheinbaum. Pues en la materia de infraestructura es muy importante para nosotros y otras cadenas que tenemos presencia a nivel nacional, sobre todo para distribuir pues nuestros productos y que lleguen a todos los lugares y a todos los hogares de las y los mexicanos. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, el consumidor está cambiando y sí, pues la manera tradicional de que se compraba, que iba a una tienda, pues ahora es omnicanal, como bien ustedes lo ven. Pues esta era digital lo que hace es, pues empieza a reforzar un poco temas de entregas, temas pues también de importación, exportación. Entonces, nosotros estamos muy optimistas de todas estas inversiones porque nos van a favorecer pues a mover todos esos productos. Recuerden, pues nosotros en Home Depot vendemos productos pesados como cerámica, pintura, voluminosos. Entonces es muy importante para nosotros que haya infraestructura para poder tener esa movilización y no solo para hacerlas llegar a nuestras tiendas, sino para que nosotros también entreguemos a los clientes finales. Y hablando del talento que usted mencionaba, ¿cuáles son las políticas de Home Depot en cuanto a la paridad de empleados y también la facilidad de contratación de personas con discapacidad? Gracias. Pues nosotros, como yo lo comentaba, uno de nuestros valores es cuidar a nuestros asociados, de hecho es cuidar a nuestra gente. Y somos una empresa que estamos y promovemos pues el tema de equidad. En cuanto a la paridad, yo pues muy orgullosos de nuestra población de asociados y asociadas es prácticamente 50-50 y eso refleja pues a cómo son los clientes y cómo es la demografía en el país. Entonces, pues para nosotros somos muy abiertos, nosotros confiamos también pues buscamos el talento independientemente de las características de las personas, somos muy abiertos, tenemos pues de todo tipo de asociados y asociadas y muy orgullosos porque ellos dan pues el mejor servicio. Adelante. Dos más si quieren. Vale, usted me dice, señor presidente. Acá atrás está la compañera. Bueno, aquí adelante Y luego la... Gracias, Héctor, la tiempo de puntos suspensivos. Dos preguntas, una para usted, Presidenta, y el otro para el director. Presidenta, si podría compartirnos cómo se llevan a cabo estas negociaciones. Después contestamos. Ok, ahorita nos dan entonces en detalle, ¿no? Para ver cómo se dio, en especial con Home Depot. Y para el director, si tienen contemplado algún tipo de crédito o plan especial para atraer nuevos sectores de la población y en este caso, ¿cuáles serían?
Pues nosotros contamos con no solo productos y servicios, también tenemos un segmento importante que es nuestros clientes profesionales, que ya son clientes un poquito más sofisticados, contratistas generales. Nosotros directamente otorgamos crédito 30 días. Adicional a eso, pues hacemos alianzas con todas las instituciones financieras o las principales instituciones financieras, y tenemos una asociación muy relevante ya de varios años con Banamex. Tenemos una tarjeta de casa coemitida, y eso pues eso obviamente está accesible para todos los clientes, y seguimos buscando cómo obviamente entrar a otros segmentos, lo cual el crédito es necesario. Tenemos muchísimas formas de pagos, yo le diría son alrededor de como unas pues más de 15, 20 formas de pago. A lo mejor me estoy quedando corto, pero muchas de esas atienden a todos los segmentos y siempre estamos explorando oportunidades. ¿Y tendrán contemplado sentarse a platicar con Banco de Bienestar y poder tomarlos en cuenta? Pues sí, nosotros contemplados y abiertos, le comento que tenemos también nosotros pues ya una relación con el Infonavit, con los programas de financiamiento para remodelación principalmente. Somos relevantes, y eso siempre estamos buscando cómo le brindamos toda la propuesta de valor que tenemos a Home Depot a todo el rango de mexicanos y mexicanas. Muchas gracias. Gracias. Adelante, creo que la señora de allá. Buenos días, Yaret Arciniega de Revista Fortuna. ¿Podría comentarnos cómo ve el espectro de cadenas de suministro en México? ¿Los proveedores mexicanos pueden competir con los productos que vienen de China? ¿Y qué porcentaje de los productos que vende Home Depot vienen de Asia? Yo le comentaría lo que estamos viendo de competir contra estos productos que están siendo importados de China, que vienen directamente al consumidor. Una buena noticia, una buena gestión, pues es que se pusieron algunos aranceles para estar a la paridad a la hora de estar importando, y eso es muy bueno porque pues a veces algunos de esos productos pues llegaban un poco más con precios que realmente no eran pues viables a veces. Entonces nosotros estamos muy a favor de que se tenga una competencia pues digamos justa entre todos, y pues eso creemos que estamos trabajando para eso. En cuanto pues a la cantidad, las exportaciones, las importaciones, ahorita lo mencionamos, más o menos el 15% es del extranjero, y de Asia yo le diría más o menos la mitad de eso. Muchas gracias. Y por último, ¿cómo han impulsado los apoyos sociales a las familias mexicanas, la autoconstrucción, hágalo usted mismo? Pues lo hacemos a través obviamente de nuestra estrategia de negocio. Nosotros durante los más de 23 años hemos trabajado y colaborado con nuestros proveedores, que los llamamos socios comerciales, principalmente ellos mexicanos, y hemos trabajado para hacer más eficiente no solo el producto, la cadena y la cadena de suministro y el empaque, y eso es una contribución que hacemos para bajar el costo en general en nuestra estrategia de negocio. Y en cuanto ya a los temas sociales, tenemos muchas maneras de hacerlo. Ahorita yo mencionaba estas jornadas que los llamamos equipos Depot, pero también nosotros donamos más o menos materiales, alrededor de 100 millones de pesos de inventario de materiales de lo que vendemos en la compañía, para apoyar, si no mal recuerdo, creo que son como 800 asociaciones de beneficencia en México a nivel país, o sea, no están concentradas en uno. Entonces, tenemos otros mecanismos también, redondeos, donde apoyamos pues algunas causas también de salud, pero nuestra causa principal la estamos enfocando hacia ver cómo apoyamos la vivienda con instituciones como Techo y otras. Muchas gracias. Usted me dice, señor Pues yo presidente. creo que cerramos, ¿no? A ver, el último allá atrás. Muchas gracias, presidente. Julio Mar Gómez, de Medios Digitales de
del Pacífico y sin puntos ni comas. Abundando un poquito de lo que decía el compañero de Chapucero, se está haciendo un programa ferroviario de carga bastante amplio en el país, aumentando las líneas de trenes y también el transporte, obviamente los vagones y demás de carga. ¿Qué tan factible sea la distribución a través de este medio por parte de Home Depot? Sí, se podría hacer ahí y aportar obviamente el apoyo a este tema ferroviario en la distribución de todo este tipo de materiales. Pues efectivamente el canal, llamémoslo ferroviario, es uno de los más competitivos para desplazar mercancía. Nosotros actualmente, algunos de nuestros centros de distribuciones están al lado de esas digamos, modalidades. Nosotros apoyamos mucho eso porque realmente es una de las maneras más eficientes de distribuir, sobre todo mercancía pesada, como la que nosotros ofrecemos en nuestras tiendas. Cerramos ya pues, esta parte. Sí, pues muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Al contrario, muchas gracias, nos despedimos. Gracias. Muchas gracias. Estamos a las órdenes. Foto acá, ven. Vale. Pues tomando el tema de Home Depot, las empresas que están invirtiendo en nuestro país, ayer usted posteó en su cuenta de X pues el récord de inversión extranjera directa en México, ¿no? Que bate récord de 36,872 millones de pesos. En este sentido, Presidenta, se está verificando como empresas como estas Philip Morris y algunas otras está buscando filtrar a estas empresas, sobre todo en el Plan México también, ¿no? Empresas mexicanas que estén… Y fíjense que no ha parado la inversión, ayer lo decía. Estuve la semana pasada con 3 gobernadores particularmente del norte del país, aunque obviamente las inversiones son… Bueno, estuve en Veracruz, hay inversiones en Veracruz. Estuve en Nuevo León para el Día del Ejército, el gobernador me planteó que no han parado las inversiones. Estuve en Durango y también hay inversiones que vamos a anunciar aquí. Coahuila, que estuvo el gobernador en uno de los eventos en La Laguna, también me dijo continúan las inversiones en México, no hay ningún planteamiento de aquellas inversiones que ya estaban prometidas se vayan a retirar. Entonces es muy grande primero la integración comercial que hay con Estados Unidos. El otro día Marcelo Ebrard aquí planteaba cómo un pistón de un vehículo tiene varios recorridos. Entonces no es tan sencillo que si haya, suponiendo en el remoto caso que hubiera un arancel, tan sencillo de que se van a otro lado las inversiones, particularmente las automotrices. Nosotros pensamos que vamos a llegar a un acuerdo con Estados Unidos, pero fíjense, la gente, la misma moneda, todo, que siempre tiene sus variaciones frente a estos anuncios, pero no son variaciones muy grandes. Entonces lo que hay es confianza y además pues que saben que va a haber va a seguir el comercio entre México y Estados Unidos y otros lugares del mundo, y lo que queremos es fortalecer la producción en México, mucho para el mercado interno, no solo para la exportación. Les ponía el ejemplo, la industria textil. México tenía una industria textil muy importante. Entonces, pues nosotros queremos recuperar la industria textil en México. La agropecuaria también, ¿no? Agropecuaria, hay una industria de exportación muy importante en nuestro país. La industria de muebles, por ejemplo, tomando en cuenta Home Depot, que tenemos que recuperar, y otras industrias también que queremos desarrollar en México, también para semiconductores de cierta gama, de cierto tipo, que siguen creciendo en nuestro país, y también otro tipo de
de desarrollo. Entonces, lo que queremos es fortalecer esa industrialización en México de sectores que teníamos antes y que se perdieron. Fíjense, la industria farmacéutica en México, por una decisión que se tomó en el periodo de Calderón, antes las licitaciones en México establecían que para que pudieras venderle al gobierno tenías que tener al menos una empresa en nuestro país. Eso se quitó y entonces la caída del PIB de la industria farmacéutica en México fue así en declive. Parte de eso nosotros lo queremos recuperar ahora, en fin, otros esquemas que nos permitan pues, recuperar la fabricación en México, sustentable de bajos impactos ambientales, que permita industrializar, generar empleos bien pagados, etcétera, etcétera.